Bienvenidos a todos. Mi nombre es Amado Portal, pastor de Iglesia Monte de Sion, para los que no saben. Honro mi ministerio. Le doy gracias al Señor por el gran privilegio de estar delante de ustedes en esta mañana, por su gracia, por su buena mano conmigo, contigo, con nosotros. Amén. Él es bueno. Somos recipientes de tanto, somos tan bendecidos. No creo que ni entendemos bien cuán bueno ha sido el Señor con nosotros, en cuidarnos, en protegernos. Aun cuando nosotros no entendíamos que su mano buena estaba con nosotros, Él ha sido bueno. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás consciente de cuán bueno Dios ha sido en tu vida, no has venido a Él por gracia, no has profesado fe en Jesucristo como tu único Salvador, la puerta sigue abierta para ti. No te quedes afuera, sino entra. Recibe a Jesucristo como tu único Salvador. El único que salva es Jesucristo. Solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres fuera de Jesucristo, el único Salvador. Y Él es más que suficiente en toda necesidad. Así que ven a Él. No seas visitante de la iglesia, no seas una persona que viene a la iglesia por costumbre. Vive una vida sincera y real delante de Dios. Amén. Síguelo, hónralo, bendice su nombre y que Él sea todo en tu vida. Bienvenidos en esta mañana. Amén. En el enero 28 del 1986, el Shuttle Challenger, una nave espacial, se partió en pedazos a 73 segundos después de su despegue, matando a 7 miembros a bordo. Un desastre increíble nacional en esta nación. Hay muchos aquí que ni saben de eso porque son muy jóvenes. Pero para nosotros que tenemos un poquitico de edad, era un tiempo de luto en esta nación, de sorpresa, de desastre increíble. A 45,000 pies de vuelo, 14 kilómetros de altura, sobre el océano Atlántico, frente a la costa ahí mismo de Cape Canaveral, en la Florida, a las 8:39 de la mañana, explotó. Fue el primer accidente fatal que involucró a una nave espacial estadounidense durante un vuelo. Y el efecto fue grandioso. Después de estudio, muchos gastos, se descubrió que la causa fue determinada a ser en inglés se dice un O-ring, un aro de uno de los motores de esta nave. Simplemente no funcionó, falló. A causa del frío, explotó esta nave. Algo tan simple, pero algo tan importante. En esta mañana vamos a hablar de una de esas cosas simples, pero tan importante para la vida del creyente. Les invito a Romanos capítulo 12, donde estaremos en esta mañana. Hemos llegado al capítulo 12 de Romanos y vamos a estar ahora yendo en un proceso lento. Los primeros capítulos de Romanos 1 al 8 son teología, enseñanza, doctrina. Capítulo 9, 10 y 11 es un paréntesis hablando de Israel y la iglesia, ese pueblo de Dios al cual Él regresará en el fin del tiempo. Pero Romanos 12, Él comienza a aplicar esto. La semana pasada estuvimos viendo, si se acuerdan bien, descubriendo cómo el creyente no puede conformarse a este siglo, sino tiene que ser transformado por la renovación de su mente para que pueda aprobar la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Y que nadie piense más de sí, sino que cada uno con cordura piense de sí tal como debe y funcione en el pueblo de Dios, que es lo que vemos en esta mañana. Romanos 12, versículo 4 al 8 dice así. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Padre, gracias por tu palabra preciosa, eterna, poderosa, que toca lo más profundo de nuestros corazones. Te pido que en esta mañana, a través de la administración de tu Espíritu Santo, de tu obra en nuestros corazones, que tú, Señor, hables y tú, Señor, toques esas áreas de nuestras vidas que tú deseas tocar. Ayúdanos en esta mañana a oír tu palabra, a recibir tu palabra, a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Haz esto, Señor, conforme a tu gran poder, por causa de tu Hijo Santo, Señor, que entregó su vida, para que nosotros hoy, Señor, recibamos de ti vida en tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es más que conocimiento. Es vida y vida abundante. Gracias por ella en esta mañana. Bendícenos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden pararse por un momento? Tienen la libertad. Mira quién está a tu alrededor, no solamente a tu izquierda y derecha, pero quién está delante de ti, quién está atrás de ti. No sé si reconoces algunas caras que conoces. Mientras que estás mirando, mira algunas caras que no reconoces. Quizás hay algunas vidas que tú no has visto en mucho tiempo. Es más, ahora considera con quién tú no has hablado recientemente. Un momento. ¿Quién tú no conoces su nombre o el nombre de ella? Sigan mirando, no paren, miren alrededor. Ahora quiero que miren otra vida. Miren aquella vida que tú nunca habías notado que está aquí en la congregación. ¿No? Que tú entras y tú sales, pero nunca le has mirado. O si la has visto de gran distancia. Ahora mira las vidas que tú crees que son importantes en la congregación. No, miren hacia atrás, no miren para acá. Ahora mira las vidas que tú crees que parecen tener menor importancia o menor función o propósito. No lo miren muy directo para que no se sientan mal. Bien. Pueden sentarse, amados. Ese ejercicio era para darnos la capacidad de observar cuando algunas veces no observamos cosas, ¿no? Este pasaje nos dice algo muy importante y es interesante que nosotros lo captemos bien, que no fallemos en verlo. Comienza diciendo, versículo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, aquí está, muchos miembros, ¿bien? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo que la palabra nos está diciendo aquí, lo que Pablo quiere que entendamos, es que hay muchos miembros con diferente función. Es interesante, esto es lo primero que quiero que empecemos juntos. Hay muchos miembros con diferente función. El título de este mensaje es El ministerio mutuo de los creyentes. Todos nosotros, sin excepción, tenemos que servir. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y voy a explicar lo que eso significa. Pero comencemos pensando que hay muchos miembros con diferente función. Lo acabamos de leer. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Interesantemente, muchas veces nosotros fallamos en entender funciones que no son obvias, ¿no? Funciones que no aparentan ser lo más importante. Mientras que yo estuve estudiando este pasaje esta semana, muchas veces regresaron a mis pensamientos como los que lo voy a expresar ahora. Vidas que yo empecé a recordar que estaban en ese momento preciso donde yo quizás ni hablé con ellos o quizás no me hablaron nada o dijeron nada, pero que fueron un efecto a mi vida. Recuerdo un hermano en la congregación que la forma que él adoraba, esta es mi juventud, la forma que él adoraba era tan
genuina, tan sincera, que eso tenía efecto en mi vida. Yo era como seco. Pero veía un amor, una expresión para con Dios que tenía efecto en mi vida. Aunque yo no copiaba eso, eso tenía resultados. Todavía recuerdo ese hermano. Me acuerdo otro hermano que él también adoraba muy sinceramente y él ponía las manos como así. Yo no sé por qué lo hacía. Y mientras que yo estaba en mi proceso de crecimiento, yo dije, bueno, quizás eso es genuino. Yo empecé a hacer lo mismo. Y pocos domingos pasaron cuando descubrí, esto es tonto, yo estoy copiando algo que no... uno rápidamente puede descubrir cosas tanto buenas y malas. El pueblo de Dios es importantísimo. Dios ha creado el pueblo, hay muchos miembros. Y entre todos ellos Dios manifiesta hermosura. Estuve en un retiro, en una conferencia años atrás, y aprendí de un movimiento de un hermano que estaba en la plataforma. Era un tiempo de preguntas. Él era un pastor que yo conozco desde joven, de allá de la Florida. Y él, cuando todos empezaron a orar, iban a tener una oración congregacional, todos estaban sentados en la plataforma, eran como 4 o 5 pastores. Él puso sus manos así, sobre sus piernas, abiertas, en su oración. Así que sus manos estaban así, sobre sus rodillas. Y entonces, yo sé que debemos cerrar nuestros ojos supuestamente cuando oramos, pero los míos estaban abiertos. Y eso habló mucho a mi corazón. Es más, vino a mi mente ese pasaje que Pablo dice que deseo que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Y como de repente yo vi en vivo algo que yo había aprendido muchas veces y tocó mi corazón. Un acto que yo ni he hablado con él desde antes es Bernie, si ustedes quieren saber quién es. Algunos conocen de él, Bernie Cueto, pero yo nunca he hablado de eso con él, pero tuvo un efecto para mi vida. Yo vi, esto es prudente y real, adorar a Dios. O sea, por supuesto, lo he copiado algunas veces, pero ya no como copia. Ya como diciendo, Señor, yo quiero honrarte a ti con mis manos, no solamente de palabras, no solamente de pensamientos. Es decir, muchas veces la función en medio del pueblo de Dios, nosotros ni sabemos cuál es, solo Dios sabe cuál es y cómo le afecta a nuestras vidas. Así que no te pido que te pares otra vez, pero te pido que rápidamente en tu mente pienses de aquellas vidas en el cuerpo de Cristo que han afectado tu vida, que han sido de bienestar. Con solamente estar presente en algunos casos han sido de efecto. Con solamente una sonrisa o un abrazo, o con un acto de caridad, o con una acción de ser dadivosos, o con unas palabras de aliento, o tantas maneras, incontables maneras, como el pueblo de Dios es usado por Dios. Muchos miembros con diferente función. Nuestro pasaje destaca la verdad que todos nosotros somos ministros. El ministerio mutuo de los creyentes. Todos somos ministros, servidores, todos tenemos función. Si tú conoces a Cristo, si tú eres salvo por gracia, Él te ha hecho nuevo y Él ahora te usa a ti. Ahora, todos los cristianos son ministros, aunque no todos los cristianos son pastores, porque yo sé que cuando se usa la palabra ministro ya estamos pensando de aquellos que se paran al púlpito o que ministran o que enseñan. El ministro de la iglesia no pertenece, el ministerio de la iglesia, hermanos, no pertenece a los ancianos o los pastores, pertenece al cuerpo. El cuerpo, el rebaño, los santos, los creyentes. Son los creyentes, el rebaño, el cuerpo de Cristo. Los santos que ministran. ¿Se lo puedo comprobar? Efesios 4:12. A fin de, los ministerios, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Tu vida y la mía, que somos parte de este cuerpo, tenemos un ministerio. ¿Cuál es el tuyo? Ahora, antes que tú trates de identificar cuál es tu ministerio, quiero decirte que cuando tú estés presente en esta mañana, ya tú estás funcionando. Que estés presente. Tú sabes, bueno, si ustedes
lo han experimentado, usted puede decir amén a lo que voy a decir ahora. Pero tú sabes una de las cosas más desanimantes en el ministerio. Seguro que le ha pasado a cualquier ministro en cualquier lugar. Cuando uno prepara y está orando y haciendo todo para traer un mensaje y llega una reunión y como decimos allá en Cuba, llegan 4 gatos. Es decir, gracias a Dios, porque no subestimamos el privilegio de servir y gracias por las vidas que están. Pero el problema aquí es quién debía haber estado y no estuvo. Y cómo es que la falta de su función o el fallo de su función afectó lo que ciertamente debía haber ocurrido en esa reunión. Es decir, el día que tú piensas que hay mucho frío afuera o mucha lluvia, o estás muy cansado de la actividad de la noche anterior, y tú piensas, bueno, yo no tengo, este día voy a faltar en la iglesia, pero no hay problema porque yo siempre estoy ahí. Quizás ese día es un día donde Dios, quizás no es que tú ibas a recibir algo, pero que Dios te iba a usar en una manera especial. Amados, nosotros no sabemos cómo Dios y su gracia opera, pero sí sabemos que su gracia opera abundantemente. Un día yo me levanté por la noche para tomar un vaso de agua en mi casa y vi a mi padre postrado sobre el piso orando. Nunca hablé de eso con él, nunca más toqué el asunto, pero afectó mi vida porque vi un hombre a las 1500, eran como las 4 de la mañana, 3 de la mañana, dedicado a Dios, buscando a Dios. Y eso afectó mi vida, para toda mi vida. Es más, yo puedo decir con sinceridad que parte de la razón que me encuentro en el púlpito hoy es porque vi a un hombre sincero, que era pastor, siendo sincero delante de su Dios y que nadie observaba. Es decir, la gracia de Dios es abundante, amén. Tu vida ha sido afectada por otros, pero lo que muchas veces no consideramos es cómo Dios quiere usar tu vida para afectar a otros. Y ese es el punto de este pasaje. Muchos miembros con diferente función. No solamente somos ministros, tú y yo, en la forma que Dios por su gracia desea, pero somos un sacerdocio real, un linaje escogido por Dios. Como dice 2 de Pedro, o 1 de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las funciones obvias del pueblo de Dios es dar a conocer que Dios es real. Terminando su vida terrenal antes de ir a la cruz, Jesús le dice a sus discípulos cercanos, los 12, en esa última noche, un nuevo mandamiento os dejo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? No parece nuevo, pero sí es nuevo. Que améis los unos a los otros. Pero ¿cómo es que es nuevo, Señor? Si tú siempre has dicho que améis los unos a vosotros como yo os he amado. Ejemplo tenéis ahora. Como Él nos amó, que nosotros amemos los unos a otros. Por supuesto, esa frase unos a otros se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Les doy una cita breve. Debemos orar los unos por los otros. Debemos saludar aún con ósculo santo los unos a los otros. Debemos tener afección buena y piadosa los unos para con los otros. Debemos preferir los unos a los otros. Debemos buscar paz los unos para con los otros. Debemos animar los unos a los otros. Debemos aceptar y recibir los unos a los otros. Debemos amonestar y dar ayuda los unos a los otros. Debemos servir los unos a los otros. No he terminado. Debemos ser pacientes los unos con los otros. Estas son ordenanzas bíblicas. Debemos soportar los unos a los otros, cargando las cargas los unos de los otros. Antes de entrar aquí esta mañana me habló el hermano Omar, que recibió una llamada de una hermana, ustedes la conocen, Rocío, que se le avaró el carro, una hermana en la iglesia que es viuda ahora, y inmediatamente en mi corazón surgió, tenemos que ayudarla, ¿cómo la vamos a ayudar? Es decir, ella tiene una carga, ella no tiene esposo, debemos nosotros apoyarla, amén, como Dios nos permita, como iglesia individualmente.
Ser kind, ¿cómo dice? Amables los unos con los otros, someterse los unos a los otros, ser hospitable, recibir hospitalidad los unos a los otros. Anoche estaba en una reunión en la casa de unos hermanos que nos convocaron a estar con ellos, varios estábamos jugando juegos, disfrutando, comiendo juntos. Hospitalidad, recibidos los unos por los otros. Esta es la iglesia, hermanos. Esto es lo que es. No es venir el domingo, sentarte, oír un sermón y regresar a tu casa como si nada pasó. Es una vivencia gloriosa juntos. ¿Y por qué? Porque el Evangelio nos liberta para funcionar. Cuando el Evangelio no estaba vigente en nuestra vida, nosotros no podíamos funcionar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos controlaba. Nosotros no podíamos funcionar para bien porque todo lo que hacíamos era egoísta, era pensando en nosotros, era lo que yo quería, cuando lo quería, que me era de privilegio, de bendición o de gozo para mi vida. Estábamos pensando solamente de nosotros. Éramos egoístas por naturaleza. Nos enojábamos cuando alguien no nos daba lo que queríamos. Buscábamos las cosas de maneras injustas. Mentíamos, robábamos, heríamos a otros y no poco nos preocupábamos. Éramos no hijos de ira, pero Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Nos salvó por su gracia. El Evangelio nos libertó para esto, para funcionar. Muchos miembros con diferente función. Estábamos todos bajo la ira de Dios, sin esperanza en nosotros mismos, no había nada. Éramos pecadores con corazones en rebelión contra Dios, en enemistad contra Él. Pero solo existía una esperanza para nosotros, y es la única esperanza de todo el mundo. Que la justicia que Dios demanda, que vivamos justamente y limpiamente y piadosamente y puramente, que Él provea esa justicia, esa pureza, esa santidad. He aquí el Evangelio. Dios ha provisto para nosotros santidad, justicia, pureza, limpieza. Lo que Él demandó, Él proveyó. No porque habíamos ganado la lotería, no porque éramos buenos, no porque hicimos buenas obras, sino porque le recibimos por gracia. Él se entregó por nosotros, pagó el precio en la cruz del Calvario, para que nosotros gratuitamente pudiéramos recibir el don glorioso de la vida eterna que solo Dios da. Somos salvos no por fe, sino por gracia, por medio de la fe. La gracia salva. La fe nos permite ver y acoger y agarrar esa gracia. Pero la salvación no es porque tú creíste. Tu fe vino porque Dios tuvo gracia de tu vida. Fue bueno contigo y te abrió los ojos. ¿Y quién no va a creer al ver lo que Dios es y lo que Él ha hecho? Él conquista cualquier corazón, cualquier mente. Él no deja a nadie fuera. Cuando Él te persigue, Él te alcanza. Y así fue Dios con cada uno de nosotros. Solo existe una esperanza y ese es Cristo nuestro Salvador. Fuimos recipientes de una justicia ajena a nosotros. Nosotros no somos justos o buenos, pero una justicia fuera de nosotros. A righteousness outside of us. Recibimos la justicia misma de Dios. La santidad de un Dios santo, 3 veces santo, vino a ser nuestra santidad. Somos hijos de Dios, no por nuestras buenas obras, sino porque Él es nuestro Dios. Somos recipientes de una gran salvación. Garantizada. No una salvación que se pierde, una salvación real, garantizada por la obra solamente de Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por todos los pecados míos y tuyos, pasados, presentes y futuros, derramando su preciosa sangre santa, para que nosotros estuviéramos en este día aquí, miembros, muchos miembros, con función. Ahora, yo sé que tú y yo vivimos en los Estados Unidos. Y aquí está el peligro. A lo menos para nuestro tiempo, para nuestra era. La mentalidad individualista. Hablando de este asunto de que hay muchos miembros con diversa función. El problema es que usualmente nos consideramos muy individualistas. El peligro de todo esto es que un creyente pueda empezar a pensar que su propio
vida es importante. El propósito de Dios para Él. El salvarlo a Él en una forma muy individualista. Yo era pecador. Yo era culpable. Yo estaba bajo la condenación de Dios. Yo tuve que depositar mi fe en Él. Solo pude ser salvo por fe por Él. Todo eso es muy cierto. El Evangelio está dirigido a pecadores individuales. Nadie puede creer por mi parte. Yo tengo que depositar mi fe en Jesucristo. Pero del momento que yo creí en Jesucristo, yo fui unido a Cristo en esta salvación. Amén. Cristo vino a ser mi Salvador. Entré en una unión con mi Salvador. Yo le pertenezco a Él. Él es mío. Esto puede sonar muy individualista. Pero la realidad es que estar unido a Cristo también significa estar unido a un cuerpo de creyentes. He aquí la importancia de este mensaje y lo que dice aquí Pablo. Hay muchos creyentes que son muy individualistas. Yo soy salvo. Gracias a Dios. ¿Y cómo Dios que me va a usar a mí? ¿O qué es lo que yo debo hacer? ¿O cuáles son mis intereses? Por eso no es como funciona el pueblo de Dios. El pueblo de Dios funciona de otra manera. Funciona consciente que cuando yo estoy unido a Cristo, ahora estoy unido a todos ustedes. Y tú a mí. Somos un cuerpo. No estamos divididos. Amén. Cristo nos ha unido por esta gran salvación, esta gran gracia. Como dice nuestro pasaje aquí claramente, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces nos lleva a ver esta función en lo último que vamos a ver esta mañana, porque hay una lista aquí de función. Antes de terminar vamos a verlo. Pero parte del propósito de esta gran salvación no es solo unión con Cristo, es también de igual significado e importancia, unión con el cuerpo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí y no conozcamos otras partes del cuerpo que están aquí, con la cual Dios nos ha unido para estar juntos como iglesia local? ¿Cómo es posible que tú no estés consciente de una vida en necesidad de nuestra congregación, o yo también ignorante, porque estamos desconectados, especialmente con las redes sociales que tenemos hoy, con las capacidades que tenemos para estar comunicados en todo segundo, en todo tiempo? Dios demanda, establece un pueblo. Esta es la salvación que tenemos, hermanos. Este es un cuerpo. Así que lo primero es eso, es importante, muchos miembros con diferente función. Lo segundo, a lo cual se refiere este pasaje que es importante, un cuerpo, oigan bien, unido entre sí, un cuerpo unido. Regresamos a nuestro pasaje, miren el versículo 5 conmigo más detalladamente. Romanos 12, versículo 5 ahora. Así, este cuerpo con muchos miembros, con mucha función, siendo muchos, referencia a ser muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Obviamente, ya estamos hablando de esto, pero entonces ahora, y todos miembros, los unos de los otros. Considera ahora esta segunda cosa, un cuerpo unido entre sí. Ahora considera esto cuidadosamente. Es posible que nunca hayas pensado en cuán absolutamente crucial es la iglesia local para tu vida en Cristo. Es muy probable y peligroso que nunca has pensado que esto no es solamente acerca de ti, pero es acerca de un pueblo. Somos unos de los otros. Todos los miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos. Somos parte el uno de los otros. ¿Qué significa esta frase? Miembros unos de otros. Significa que al pertenecer al cuerpo, nos pertenecemos ahora unos a otros. Tú eres mío y yo soy tuyo. Imagínate esa gran verdad. Bueno, yo sé que nuestra actitud de ser independientes se frustra con eso. Nosotros como independientes, vidas que vivimos en cierto sentido individualistamente, pensamos que no necesitamos a nadie, o cuando tengo necesidad yo busco quién me puede ayudar y desde ahí no salgo.
Pero la realidad es muy diferente en el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo unido entre sí. Conexión con Cristo significa conexión entre nosotros. Amén. Si tenemos a Cristo, tenemos esta conexión. Si no tenemos a Cristo, no tenemos esta conexión. Pero algo más importante, tú no puedes tener a Cristo y no tener esta conexión. Y tú no puedes tener esta conexión y dejar a Cristo afuera. Vienen juntos, unánimes. Esto es un pensamiento muy importante al cual nos lleva Pablo aquí. Yo no puedo decir, Señor, yo te tengo a ti, pero yo vivo individualmente. Uno de los fracasos quizás que pudiera yo asignar a muchas iglesias, y nosotros somos parte de ello durante estos años de COVID, es que empezamos a hacer nuestras reuniones también en línea. Facilitando para algunos más débiles en el cuerpo, decir, bueno, ¿para qué voy a estar presente si yo puedo estar de manera a través de las redes viendo y observando? Y supuestamente adorando y supuestamente funcionando como parte de la iglesia. No, eso no es función. Así que si tú me estás mirando a través del internet en nuestro canal de iglesia, está bien. Queremos que tú oigas y recibas, pero también queremos que tú estés en tu iglesia local. Sea esta o otra. Tú debes funcionar. Amén. Ser parte, no solamente ser observante, sino parte de ese pueblo, porque tú tienes función también. ¿Qué si uno entre de nosotros dice, no te necesito y no me gustas? Así que elijo no apegarme a ti, no quiero estar cerca de ti, no quiero ninguna relación contigo. Ese miembro estaría diciendo, yo elijo no estar en Cristo. No puedo tenerlos a ambos. No hay posibilidad. Pablo dice, en Cristo somos miembros los unos de los otros. Esa es una realidad. No hacemos esa realidad nosotros. Es una realidad. Y si rechazamos esa realidad, unos con los otros, unánimes, que nos pertenecemos los unos a otros, también rechazamos, oigan bien, a Cristo. Cristo no tiene nada que ver con desunión. Un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahí viene esa lista de unos a otros a través del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la meta de nuestra unión, amados? ¿Cuál tú crees que es? Como iglesia, funcionando. Bueno, estaremos ahí en semanas por delante, pero quiero que, sin dejar lugar aquí en Romanos 12, busquen el penúltimo capítulo de Romanos, capítulo 15. Quiero leerle 3 versículos ahí. Romanos 15, que nos dice Pablo acerca de la meta de la iglesia y la unión en la iglesia. Romanos 15, versículos 5 al 7 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según a Cristo Jesús, para que unánimes, versículo 6, a una voz que hagáis que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos, aquí está la conexión, versículo 7, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 2 veces nos lo dice, recibir los unos a otros. Esta es una aceptación de los unos a otros. ¿Bien? ¿Con qué propósito? Para que Dios sea glorificado. Uno de los fracasos de la iglesia, no tener esta unidad entre sí de un pueblo, decir, Señor, somos uno, vamos a servirnos los unos a los otros, es que Dios no es glorificado como debe ser glorificado. Tú individualmente no puedes levantar el nombre de Dios como nosotros corporalmente podemos glorificar a Dios. Y no es que cantamos o cantamos mejor o tenemos músicos o líderes, es que cuando estamos juntos, no uno, dos, pero de 3, 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando la iglesia está junta, hermanos, Dios está manifestándose en tu vida, en la mía. Y lo que yo necesito de Dios va a estar presente, porque el pueblo de Dios, nosotros nos ministramos los unos a los otros. Somos creados en Dios como piedras vivas para edificar los unos a los otros. Con tu presencia solamente
Se requiere más que tu presencia. Pero con solamente que estés ahí en esa silla diciendo, Señor, sí, eso es cierto. Por supuesto, no ahí dormido. Ustedes no ven lo que yo veo desde aquí. He visto de todo, creo, en los años que estoy predicando. Pero cuando veo una vida que está, pero pendiente. Y no lo que dice el predicador. Yo sé que yo no soy el más elocuente en ningún sentido. Pero honro mi ministerio porque sé lo que estoy diciendo. Esto es importante. Pero sé que esta palabra es la que habla. Amén. Es Cristo. Su palabra. ¿No? Esta vida eterna la cual recibimos. Recibimos los unos a los otros. Si yo te pidiera, no lo voy a hacer, que te pares nuevamente y mires a otros, la primera cosa que te dijera es, mira quién tú no has recibido. Y recíbelo. Acéptalo. Inclúyelo en tu círculo. Invítalo a tu casa. Invítalo a tu casa. Ve y visítalos. Ve y habla con ellos después que termina la reunión. Búscalo. Ámalo. Atiéndelo. Muestra el amor de Cristo a él o a ella. Abrázalo. Háblale algunas palabras de ánimo. Fortalécelo. O quizás tú estás un poquitico deluido, cansado, débil. Acércate y que ellos hagan eso por ti. Y quizás tú recibas lo que tú necesitabas de esa vida que tú menos pensabas. Porque todos son ministros. Muchos miembros. Cada uno con función. Unidos entre sí. Un cuerpo unido entre sí. Pablo explica cuál es el fin de la unidad del cristiano. Es la mutua aceptación. Porque cuando nos recibimos los unos a los otros, como vimos aquí en Romanos 15, entonces Dios es más glorificado. Jesús lo dijo así, améis los unos a los otros como yo os he amado. También dijo que si nos amamos como Él nos ha amado, entonces el mundo verá que nosotros somos de Él y creerán. Porque cuando ven que esto es real, que cuando pasa algo entre nosotros nos amamos de la manera que Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros para santificar a la iglesia, que nosotros demos nuestra vida y vivamos los unos para los otros, no viviendo para mí, no viviendo para ti, pero viviendo para otros. El mundo verá, esto no es solamente un club social que se reúne los domingos. Estos son vidas que tienen algo que nosotros no tenemos, y es el amor de Cristo. Amado, yo te amo, de veras que te amo. Oro por ti, de veras que oro por ti. Todos debemos hacer lo mismo, amén. Amarnos, desearnos, y buscarnos también, ¿no? Aceptarnos. Un grupo de personas que aprenden a amarse unos a otros en el poder del Evangelio, porque no estoy pidiendo que tú hagas esto con tus fuerzas. Tú no puedes hacer esto con tus propias fuerzas. Esto es parte de la gracia dispensable de Dios que nos entrega a nosotros la capacidad de, con pocas capacidades limitadas, que Dios se manifieste entre nosotros. Es por gracia esta obra, amén. Es la obra de nuestro gran Salvador en nuestro medio. Más que los individuos que se relacionan con Cristo en forma aislada. Hay creyentes que son aislados, que aún están aquí esta mañana quizás porque han aprendido una costumbre de tú sabes que yo prefiero descansar el domingo por la mañana, después a la tarde, 2 o 3, voy a ver de qué fue el mensaje. Me decían, bueno, es un mensaje muy interesante, voy a darle unos minutos. No tan interesante, voy a buscar otra cosa. Viven para sí, aislados. Tú sabes que tú estás aquí como, ¿cómo es la palabra? Tú no puedes salir de aquí, ¿no? Sin que nadie note. Estamos como atrapaditos aquí juntos. Tú tienes que oír lo que dice el pastor, ¿te gusta o no? A lo menos que tú quieres pasar la vergüenza de levantarte y irte. Algunas personas son así. Estaba oyendo un sermón semanas atrás donde el pastor John MacArthur, me gusta mucho la obra que el Señor le ha dado como ministerio. Y él estaba predicando de un pasaje bastante difícil acerca de la sexualidad. Y dice, a medio mensaje se levantaron 2 vidas delante y se fueron. Y él estaba en su segundo mensaje, esa segunda reunión del día, y dijo, aquí estoy en el mismo momento predicando las mismas palabras, estoy esperando a ver si alguien se para otra vez. Lo que estoy diciendo es que hay vidas que viven así, viven con su propia idea de lo que es. Y si no le gusta lo que dice el predicador. Eso es individualismo, por supuesto, quizás aún peor.
Eso es rechazar a Cristo, ¿no? Pero el individualismo, hermanos, es rechazar a Cristo. Tú no puedes vivir tu vida como un llanero solitario, como creyente. Somos los unos de los otros. Nosotros somos un cuerpo unido entre sí. ¿Cierto? Bueno, con todo eso, antes de ir al último punto, quiero amonestarte un poquitico. ¿Está bien? Así que relájate, suelta tu cuello. La razón que nosotros tenemos que funcionar es para servir. Tenemos que servir a otros. Esa es la actitud cristiana. Gratuitamente has recibido, gratuitamente dalo a otros. Para funcionar cada uno en la parte que le corresponde. No todos somos dotados igual. Amados, amadas de Dios, no, esta es la amonestación, no falles en funcionar. No falles. No pienses ni más alto de ti, versículo 3, que lo leímos esta mañana, lo leímos la semana pasada, ni más poco de ti, ni bajo del concepto de ti mismo. Como dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que funcionar. Aquí no hay otra opción. ¿Me oyeron bien? Tú tienes que funcionar. Si tú eres creyente, tú tienes que funcionar. No me malentiendan, no estoy diciendo, bueno, tú tienes que servir en algún ministerio particular de la iglesia, hacer esto o lo otro. No, tú tienes que conocer que tú estar aquí, tu presencia no es algo sin valor, sino es importantísimo que tú estés aquí. Que tú saludes, que tú ames, que tú manifiestes lo que Dios ha estado haciendo en tu vida o que tú seas recipiente de lo que Dios está haciendo en otros. Si tú no buscas funcionar, como resultado, eso fallas en funcionar en la función que Dios te ha entregado, el cuerpo, nosotros sufrimos. El cuerpo se debilita. El cuerpo paga un gran precio porque tú no llegaste, porque tú no funcionaste. Y te puedo decir esto, quizás una amonestación terrenal. Si no lo haces por ti mismo, hazlo por otros. Por amor a otros. ¿Me entiendes? Hazlo. Sea por cualquier razón. Sirve a otros. Ama a otros. Vive tu vida con otros como tu interés. Cambiará todo en tu vida. Si es que eras egoísta, pero obedeces lo que te dice el pastor en esta mañana, quizás te convertirá en una persona que no solamente no es ya egoísta, sino sumamente dadivoso. Porque cuando tú aprendes que mejor es dar que recibir, un principio solamente cristiano, netamente cristiano, cuando tú empiezas a dar y descubres que es mejor dar que recibir, tú vas a continuar de dar y dar y dar. Y no estoy hablando de dinero, aunque dinero puede ser incluido. Estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus energías, de tu pensamiento, de tus oraciones, de todo lo que Dios te ha dotado, porque Él te ha dotado. Tú tienes función y Dios quiere usarte a ti. Especialmente si tú piensas en esta mañana que tú no eres un candidato para servir. Tú eres quizás más importante que cualquier otro. Pablo dice esto en Corintios cuando habla de los diferentes miembros, que los miembros que son menos considerados o vistos quizás son los más importantes. Para parafrasear lo que está diciendo allá Pablo. Así que esas son las primeras y dos cosas importantes. Muchos miembros con diferentes funciones, primero. Segundo, un cuerpo unido entre sí, que nos lleva a esto último que quiero terminar viendo contigo, que está en nuestro pasaje, la función de cada miembro. Regresando a nuestro pasaje ahora, Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según ¿qué? La gracia que nos es dada. Entonces empieza una lista. Si es de profecía, la cual algunas veces se puede decir de predicar o enseñar,
o declarar la palabra, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servir, en servir. O en el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. O el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Obviamente esta es una lista no exhaustiva, no es completa en ningún sentido. Es una lista general y superficial, no profundiza mucho. No hay nada específico ahí en una manera absoluta, pero es suficiente para darnos un sabor del tipo de función del cual estamos hablando aquí en Romanos capítulo 12. Todo bajo una sombrilla grande llamada gracia, conforme a la gracia que habéis recibido. Diferentes dones según la gracia que nos es dada. Simplemente dicho, hermanos, dependemos de Dios para toda función. Amén. Para que tú funciones en amonestar o en corregir o en enseñar o declarar la palabra de Dios, tanto como para que tú funciones en a servir a otros o recibir a otros en tu hogar, o que tú funciones presidiendo o teniendo misericordia o mostrando el gozo de Dios. Cualquier manera, y la lista es interminable, que todo se haga consciente que es la gracia de Dios que hace todo esto funcionar. Yo me acuerdo de un hermano años atrás, te dije que estuve recordando de muchas cosas. Un hermano años atrás, que cuando él recibió a Cristo, su vida cambió de tal drásticamente. Y yo no lo conocí antes de Cristo, pero lo conocí recién convertido. Que él llegaba a la iglesia y abrazaba a los hermanos y no los soltaba y comenzaba a llorar. Y los abrazaba fuertemente y lloraba. Y nosotros lo mirábamos, especialmente aquellos que no éramos tan crecidos, pero un poquitico raro. Pero era un amor profundo. Este hombre había aprendido lo que era ser salvo por gracia, sus pecados removidos, y sabía que él no era el único, y me afectaba a mí, no lo vi por muchos años, lo vi este año, al comienzo del año nuevamente. Ustedes, algunos que lo conocen, estoy hablando de Oscar Torrens, algunos hermanos que lo conozcan. Yo me acuerdo que él visitaba mi casa frecuentemente, vino a ser un pastor, un servidor del Señor. Nos sentábamos a hablar y no terminábamos esas conversaciones sin todos estar llorando. Pero yo digo lágrimas de gozo por la bondad de Dios, la gracia de Dios, su mano buena. Hermanos, ¿cuál fue la última vez que tú fuiste afectado por otro miembro en el cuerpo de esa manera? ¿Bien? Es lo que Dios quiere, amén. Que lo que Dios hace en ti se desborde para otros. Yo tuve que aprender paciencia con este hermano porque él me abrazaba y no me soltaba. Pero aprendí que era bueno. Ese afecto, ese amor. No era falso, era genuino, era bendición de Dios. Era el mismo abrazo de Dios, ¿no? Porque Dios trabaja a través de sus miembros. Y así consecutivamente le podía hablar de tantas diferentes oportunidades. Y tú me puedes hablar a mí de tantas diferentes oportunidades donde Dios ha mostrado a través de su pueblo. Amén. Muchas funciones. Un don utilizado sin gracia es fatal. Oigan bien, como su punto de esta idea de la función de cada miembro. Si tú usas un don sin gracia, fatal. Cuando yo estaba preparándome para el ministerio, usábamos esta frase. Te la voy a explicar porque va a ser rara cuando la oigas. Cortando cabezas. Y decíamos que estamos preparando para el ministerio, para enseñar la palabra, para predicarla. Nunca uses la palabra de Dios para cortar cabezas. ¿Sabes cuán fácil es eso? Te lo explico. A un hermanito en la congregación que acaba de caer en algún delito, algún problema. ¿Qué tú crees? Este domingo se va a predicar de ese delito y de ese problema. Y se va a estar tirando piedras. Eso es cortar cabezas.
La palabra no se usa así, amén. La verdad no se usa para traer daño, para herir, para maltratar. La palabra se usa para bendecir y sanar. No cortar cabezas. Aquellos que tenemos mucho conocimiento pensamos, bueno, yo sé exactamente tu problema y la solución. Y te puedo leer el texto bíblico. Eso no importa para nada. Es cómo lo haces. Con amor, con misericordia, con ternura, con cuidado de no ofender o dañar. Amén. Que el amor de Cristo sea real entre nosotros. El conocimiento envanece, mas el amor, hermanos, nos lleva, nos constriñe a decir, Señor, cómo tú lo hicieras y cómo tú hablaras, cómo tú trataras con esta situación, cómo tú ayudarías a mi hermano o mi hermana en sus dificultades. ¿No? Así que, cómo amonestas es importante. ¿Puedo amonestarte brevemente otra vez? ¿Está bien? Suéltate. ¿No te sientas incómodo? Considerarte independiente es tener más alto concepto de ti mismo. De lo que debes tener. Nos necesitamos. Al no participar, al no funcionar en la iglesia, sea en sus reuniones provistas o en las actividades que Dios quiere que nosotros funcionemos, y que tú digas, bueno, yo estoy bien, yo no creo que necesito eso. Eso es pensar mucho más alto que nosotros. Porque no es que tú lo necesites, es quien lo necesita y que tú estés ahí para que tú seas parte. Que tú no estés ausente. Que tú funciones en tu debido lugar. Pero también debemos funcionar regularmente, hermanos. Cada reunión en la cual es invocado a asistir en la iglesia tiene función. La iglesia no se reúne para estar aquí mirándonos las caras. La iglesia se reúne para funcionar, para edificar los unos a los otros. ¿Qué beneficio? Yo lo veo todas las semanas. Cuando estamos aquí los miércoles, los que estamos aquí los miércoles, tú sabes si tú estás o no, cómo Dios usa a cada miembro. Tú sabes que el domingo es muy diferente a los miércoles. Si no has estado, te estás perdiendo algo grandísimo. El domingo se para el pastor, el predicador, y él habla y todos estamos calladitos. Pero el miércoles, esa enseñanza, nos sentamos, hablamos, compartimos, abrimos la palabra de Dios. Todos nosotros podemos dialogar y hablar y preguntar. Hay un tiempo de crecimiento, de abundancia. Y tú puedes descubrir que hay un hermano a través de su pregunta que tiene alguna inquietud. Y tú puedes quizás ser la persona que ha experimentado una respuesta a eso. Y puedes ser de bendición a ellos. Y quizás después de la reunión o durante la reunión tú te acercas y dices, mira hermano, yo pasé esto. Y que Dios empiece a usarte en otras vidas que tú ni sabes. Están sentados a tu lado esta mañana y tú no sabes lo que está pasando en su vida. Así que cada reunión tiene su lugar. Las reuniones de las damas, las reuniones de los hombres, las reuniones de los jóvenes adultos, las reuniones de los jóvenes hasta 13 años, las reuniones de los niños que están en sus aulas ahora mismo, esta reunión y otras oportunidades que tengamos este fin de semana, nosotros no solamente como iglesia estaremos reunidos, pero el domingo por la tarde también con 6 otras iglesias, 7 iglesias unidas. Yo sé que algunos quizás han pensado, bueno, amado, 2 reuniones un domingo es bastante. Sí, es bastante. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Vas a ser ausente esa tarde? Es una vez al año que estamos haciendo esto. Tú vas a perder. Esto es una amonestación. Es parte de mi función. No te pierdas lo que Dios va a hacer esos días. Las vidas que tú vas a conocer, que son parte del cuerpo. Este cuerpo nos vemos de domingo en domingo, pero esto no somos todo lo que somos. Hay más, hay mucho, mucho más. Y Dios nos ha permitido conocer a estas congregaciones, conocer a sus pastores. Y ahora nos permite juntos sentarnos un día, oír un mensaje, glorificar a Dios juntos. Nuestro grupo de alabanza va a estar dirigiendo unos cánticos y nosotros disfrutar ahí. De ver, mira, somos parte de un pueblo. ¿No? Hay una función en toda parte del pueblo. Estoy siguiendo la amonestación. ¿Ve? No seas pasivo. No seas desconectado, sino, ya no amonestación, sino ahora ánimo, confiad en Dios y su gracia y participa.
Haz lo que tú necesitas hacer. No solamente lo que hemos hablado, pero en toda área de tu vida. Mira lo que está alrededor de ti funciona. Para animar, para servir, para compartir lo que tienes, para ayudar a los débiles, para apoyar a los necesitados, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para manifestar la alegría y el gozo de los unos para con los otros. Muchos miembros con diferentes dones, lo primero que vimos. Segundo, un cuerpo unido entre sí. Y esto último, la función de cada miembro. Conclusión. ¿Qué, si es que tú estás un poco detenido, qué te detiene? Nuestro pasaje indica que no podemos o debemos dejarla de funcionar. Todo miembro tiene que funcionar. Pero para funcionar, debemos estar conscientes de que eres parte de este cuerpo. Tú necesitas este cuerpo y este cuerpo te necesita a ti. Y para funcionar, hermanos, necesitamos la indispensable gracia de Dios. Amén. La cual tenemos, gracias a Dios, a nuestro alcance constantemente. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos? Él es el que está en nosotros. Como dice Filipenses. Comenzamos en Filipenses esta mañana. El diácono Miguel. Perdón, hermano. No sé si hay un llamado por ahí. El hermano Miguel, diácono de la congregación, estaba leyendo en Filipenses 1. Quiero leerle Filipenses 2 para terminar. No tiene que buscar los Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí está el mandamiento, el reto, el ánimo en nuestra conclusión. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un punto suspendido. Pablo no está diciendo que tú tienes que tratar de mantenerte salvo. ¿Y por qué es eso? Porque tú no puedes mantenerte salvo. El único que salva es Dios. La salvación es por gracia, no por obras. Tú no puedes, habiendo recibido esta gracia, ahora por obras lograr mantenerte salvo. Es la gracia de Dios. Así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa que tú tienes que trabajar para mantenerte en la salvación. Y significa algo mucho más importante que tiene que ver con lo que hemos visto esta mañana. Porque Dios es el que en vosotros produce estas cosas. El querer como el hacer de ¿qué? De su buena voluntad. Monte de Sión, seas la iglesia. No visites la iglesia. Monte de Sión, seas ese cuerpo de Cristo. No saludes al cuerpo de Cristo cada domingo. Ven y funciona. Desde hoy el Señor te sigue invitando. Ven, participa, seas parte. ¿Dónde estuviéramos, hermanos, sin aquellos que nos mostraron el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Cristo? Gracias a Dios por el pueblo, por el cuerpo. Amén. El ministerio mutuo de los creyentes. Vamos a ponernos de pies. Quiero orar contigo en esta mañana. ¿Hay necesidades de nuestro medio, hermanos, que nos pueden expresar aquí antes de proseguir? ¿Alguna necesidad en particular? Vamos a estar orando entonces en esta mañana por cada uno de nosotros. Y quiero traer en particular que el Señor sea noble con nuestra hermana Rocío, que la ayude a ella en esta mañana y que nosotros podamos funcionar. Padre, yo te quiero pedir, Señor, en esta mañana por tu gran mano, que lo que hemos oído, lo que hemos recibido, Señor, que se haga notorio en nuestras vidas. Que nosotros miremos hacia ti como nuestro único y precioso Salvador, el proveedor de todas las cosas que necesitamos, y que te honremos a ti, Señor. Que vivamos para ti. Despierta en nuestro medio, Señor, cualquier vida, cualquier persona que ha estado dormida con respecto a este ministerio mutuo que tenemos de servirnos los unos a los otros. Quizás eso va a inquietar a algunos, Señor, de aquí el terminar, y no solamente hoy, pero no salir rápido de la reunión, sino hablar con otros, compartir con otros. Ahí tenemos pan que se comparte cada domingo. Parte de la función de eso es para que repartiéndolo hablemos y compartamos juntos y nos conozcamos.
pero que tú nos permitas como iglesia, Señor, funcionar más y más en esta cercanía, unidad. Que sea intencional, Señor, de nuestra parte, que busquemos a aquellos que no conocemos bien y nos introduzcamos y compartamos lo que está pasando en su vida. Y que tú nos uses, Señor, para ser de ánimo y fuerza y fortaleza y bendición. Usa tu iglesia, Padre, úsanos nosotros como pueblo tuyo. Y que no solamente entre nosotros, porque ahí comienza, pero que se desborde desde aquí para otros que no te conocen. Y que ellos también vengan a esta salvación por gracia que tú ofreces gratuitamente a todo aquel que cree en ti. Esto lo depositamos a tu altar. Esto lo presentamos delante de ti con confianza que al pedir tú, Señor, harás más allá de lo que pedimos. Bendice tu iglesia, bendice a cada vida aquí. Suple cada necesidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a levantar el nombre del Señor en alabanza ahí, ya estando parado.